Hoy el expresidente Toledo, que como ustedes saben está preso y por corrupción, con sentencia, se presentó ante, o digamos, argumentó su posición de pedir acogerse a esta nueva norma que permite que los reos de más de 80 años terminen de cumplir sus penas en sus domicilios, ¿no? Argumentó por qué pensaba él que esto debería ser así, y luego el magistrado, el Carguancho, respondió a esto negativamente, es decir, no le han dado ese permiso al expresidente Toledo. Vamos a escuchar primero lo que dijo el expresidente y luego lo que dijo el magistrado Carguancho al respecto. Yo tengo un problema cardíaco que ha llegado a 19%, 19 puntos. Tengo el cáncer, tengo un problema de ansiedad aguda, tengo un problema de incontinencia urinaria y de vez en cuando pierdo sangre, señor juez. Le pido de todo corazón, por razones humanitarias y por razones de mi enfermedad y razones de mi edad, le pido por favor que atienda a mi pedido que ha sido presentado por mi defensa de acuerdo a esta ley. Usted no se preocupe que la casa que yo tengo lo compré con mi esposa antes de que sueñe ser presidente. Ahí voy a vivir y no me voy a retirar del país hasta estar absolutamente todo resuelto, señor juez. Con relación al pedido planteado por la defensa técnica del ciudadano Alejandro Toledo Manrique, en la cual peticiona que se sustituya la sanción condenatoria que se le impuso de pena privativa de libertad efectiva de 20 años con 6 meses por su cumplimiento en su domicilio. Este despacho lo va a desestimar y voy a dar mis razones. Ha sido apelada por su defensa técnica, arguyendo, conforme lo remarcó en esta audiencia, que es inocente de los cargos que se le atribuyen, estando aún pendiente de tramitarse y de que se emita la decisión judicial correspondiente. Es decir, aún no tenemos sentencia firme en este caso, sino está en trámite, porque aún es incierto si dicha sentencia condenatoria va a ser confirmada, o va a ser revocada, o va a ser anulada. Eso todavía no lo podemos saber. Es decir, que de acuerdo con los argumentos del juez Richard Concepción Carguancho, el hecho de que esté en apelación la sentencia anterior es lo que impide que le concedan lo que ha solicitado, esto es, pues cumplir con el resto de su pena, el resto de la pena en su domicilio. Bien, para hablar de esto y de otros asuntos de materia judicial y penal, estamos en compañía de precisamente abogado penalista y ex procurador anticorrupción, Alex Guerrero. ¿Cómo está, señor Guerrero? Buenas noches. Mario, qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente. ¿Es, digamos, ajustado a derecho, a su manera de ver, el razonamiento del magistrado Carguancho? Completamente. Estoy de acuerdo con la resolución emitida por el juez Carguancho, puesto que al existir un recurso impugnatorio contra una sentencia judicial que condenó al expresidente, todavía el caso no ha quedado resuelto, o sea, no ha quedado firme. Sí. O sea, este proceso no está en la calidad de consentida y ejecutoriada. Por lo tanto, existe la posibilidad de que una instancia superior del Poder Judicial pueda revocar o pueda modificar la condena. Considero de que ahí, por un tema de estrategia legal de la defensa del señor expresidente, se ha adelantado un poquito a pedir lo que se llama una variación, ¿no?, de una pena efectiva con un tema de arresto domiciliario o detención domiciliaria, como lo establece el Código Procesal Penal, que tiene requisitos, ¿ah?
que se evaluarán en su momento. Entiendo que... no es solamente cumplir los 80 años. No es así. O sea, la norma procesal penal, el legislador, el espíritu de la ley, ha establecido que, si bien es cierto, existe la posibilidad de la variación de la pena de privativa de libertad contra una de arresto domiciliario, detención domiciliaria, es decir, para que se comprenda mejor, que su pena la cumple en su casa. Sí, claro. Así de sencillo. Sí. ¿No? O también está el tema de los grilletes electrónicos, también en algunos casos. Tiene que cumplir determinados requisitos. Y uno de esos requisitos, Mario, es fundamentalmente que tenga la persona condenada con una sentencia firme, donde ya no exista posibilidad de poder interponer un recurso más, o sea, estamos hablando de un recurso de casación, que la persona tenga una enfermedad grave y terminal, Mario. Grave y terminal. Eso quiere decir por un tema ya de índole estrictamente humanitario de salud. Sí. Bien, entonces tendrá que esperar a que salga y no sabemos cuánto puede demorar eso. No, o sea, por lo menos hay que tener un poquito ahí de paciencia hasta que se resuelva su apelación a su sentencia condenatoria y de ahí pues ya su defensa nuevamente entiendo que podrá volver a solicitar la variación, ¿no? Muy bien, el otro asunto que queríamos conversar con usted es la ley que ha promulgado finalmente el Ejecutivo, una ley elaborada en el Congreso y que ha generado gran controversia y que es la que establece las nuevas características de la extinción de dominio. Hemos visto un comunicado del Poder Judicial hoy donde dice que esto va a complicar la lucha contra la corrupción. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente. A ver, por favor. Totalmente. En mi punto de vista, esta ley publicada hoy en el Diario Oficial, que modifica obviamente el 1373, que es la primigenia ley de extinción de dominio, con esta normativa, que entra en vigencia recién mañana, porque ha sido publicada hoy, y que no tiene efectos retroactivos, Mario. Eso tiene que quedar claro, eso. O sea, hay principios en el derecho penal, y obviamente que una ley cuando entra en vigencia, recién, a partir del día siguiente, como lo establece, y que sus efectos no son retroactivos, en este caso, salvo en materia penal cuando beneficie un tema de composición de temas del tipo penal o cuando favorezca en tema de pena a una persona que está condenada o está siendo procesada. Pero para hablar ya más precisamente de la ley, es contradictorio porque está pidiendo, Mario, un tema que sí considero muy importante resaltar, está pidiendo que para que exista o se inicie mejor un proceso de extinción de dominio, que haya una sentencia consentida y firme o un laudo arbitral. Entonces, esto desnaturaliza definitivamente la primigenia ley de extinción de dominio o pérdida de dominio, que es obviamente la adquisición de propiedades, tanto muebles o inmuebles, producto de dinero sucio, de dinero ilícito. Por ejemplo, el narcotráfico. Por ejemplo, el contrabando. Por ejemplo, el terrorismo. Entonces, nos encontramos en un retroceso, desde mi punto de vista, en la lucha frontal contra la criminalidad organizada. Pero, digamos, lo que contraargumentan quienes favorecen esta nueva versión es que no se puede disponer de los bienes asumiendo que tienen estos orígenes ilícitos cuando no existe una condena todavía o una sentencia. Es decir, es como un adelanto de sentencia. Es que no es así. A ver, no es así. Cuéntenos. Es que lo que ocurre es que se está tratando de confundir. ¿Por qué? Porque el proceso de extinción de dominio es de una naturaleza especial, que no tiene absolutamente nada que ver con un tema penal, con el proceso penal. Sí. Que no tiene, o sea, no hay que confundir. La naturaleza de la extinción de dominio es justamente cuando existan ya pruebas de que la compra de un inmueble ha sido producto de un delito. O sea, y también es un proceso, Mario. No es que se le ocurrió al fiscal o es que inventó y voy a quitarle, digamos, inmuebles o muebles a una persona que está siendo investigada por, vamos a suponer, por ejemplo, el lavado de activos. Vamos a suponer. Entonces, no es que se está vulnerando derechos de la persona o se está vulnerando de pronto principios que establece la Constitución de la Administración de Justicia. No,
Por el contrario, es un proceso que va a ser determinado por un juez si realmente existen estas evidencias, estas pruebas que vinculan a esta persona que su patrimonio, sus inmuebles o sus propiedades han sido adquiridas producto de estos ilícitos penales. ¿Se han cometido abusos como arguyen los que defienden esta nueva versión de la...? Es que ahí sí es, en algunos casos también tenemos que mencionar que ha habido pues excesos, ¿no? No tampoco podemos decir que no podemos tapar el sol con un dedo. Sí. Pero considero de que ya no es un tema de ley, Mario, sino es un tema de quien ejecuta la ley. O sea, estamos hablando de la persona que administra justicia, que se entiende que ellos tienen que tener, me refiero estrictamente a los jueces, la imparcialidad, la autonomía y sobre todo trabajar de manera conforme a lo que establece la Constitución. Bien, pero promulgada que fue la ley, esa es la que está en vigor a definitivamente, partir de mañana. Claro, salvo que se interponga una acción de inconstitucionalidad. Pero mientras tanto tiene presunción de constitucionalidad. Claro, ¿no? Exactamente, es correcto. O sea, es correcto. Lamentablemente nuestro Parlamento Nacional, nuestro Congreso, a diferencia del Parlamento colombiano, que sí tiene el filtro de constitucionalidad de las normas. En nuestro sistema judicial o en nuestro sistema legal pulula muchas, pero muchas normas inconstitucionales, porque no tenemos ese filtro en el Parlamento Nacional. Tienen que esperar a que llegue eventualmente al Tribunal Constitucional, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias al abogado penalista y ex procurador anticorrupción, Alex Guerrero, por acompañarnos aquí en Portada. Muchas gracias, Mario. Buenas noches.